Hola, ¿qué tal? Para el video de hoy tenemos un nuevo ejercicio práctico en el cual vamos a agregar funcionalidad a nuestro pequeño sitio web. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro sitio, vamos a analizarlo y si recuerdan, pues ya hemos trabajado con múltiples elementos de acá, pero por aquí al final tenemos un formulario. Vamos a hacer que cuando un usuario venga acá y digite, por ejemplo, su correo y le dé en confirm, esto ejecute alguna acción, o sea, haga algo. Entonces, ¿qué podría hacer? Que por ejemplo el formulario se desplace hacia arriba y desaparezca y el botón cambie y en vez de decir confirmar diga, por ejemplo, no sé, suscrito. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestro index, vamos a ver nuestro formulario, las etiquetas, vamos a ver qué contiene y le vamos a agregar lo que necesitamos. Entonces aquí vemos que tenemos un formulario con su etiqueta de inicio y de cierre, al igual que un botón que está dentro de un div. Entonces para esto sería muy simple. Lo que vamos a hacer es que a nuestro formulario, primero que todo, le vamos a agregar un identificador, o sea un ID, que va a ser por ejemplo myForm. Al igual para nuestro botón, vamos a agregar un ID a nuestro botón para que sea único, entonces le damos ID y por ejemplo button form y arriba mi formulario. Entonces de esta forma ya tenemos dos identificadores, ya sabemos que estos dos son estos dos elementos que tenemos aquí en pantalla. Entonces vamos a ir a nuestro script y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestro formulario desde el JavaScript. Eso ya lo hemos hecho antes. Vamos a declarar una variable btn form y le vamos a decir que va a ser igual a nuestro documento .query selector y acá le vamos a indicar a qué va a hacer referencia, o sea que vamos a seleccionar. Entonces lo vamos a llamar por su ID, entonces numeral button form, que ese fue el nombre que pusimos acá, button form, ese es su ID. Entonces punto y coma y también vamos a seleccionar nuestro formulario, como de la misma forma const form. Estos son los nombres de las variables, no tienen que ser idénticos al ID. Antes a veces es mejor que sean un poquito diferentes para que los puedas diferenciar y sepas a qué están haciendo referencia. Esta va a ser la variable y este es el ID. Entonces para el formulario es lo mismo. Document.querySelector, comillas, y le indicamos el ID de ese formulario, que si recuerdan es myForm. Por eso es bueno que sean a veces diferentes, así podemos saber que esta es nuestra variable que contiene nuestro formulario, este es su ID, este es el ID del formulario. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver cómo podemos escuchar los eventos, ¿cómo así? ¿Cómo podemos escuchar cuando el usuario da clic acá? Para eso existen ciertos eventos pues ya predefinidos. Los invito, son infinitos, pueden ir y consultar y aprender. Esto es para que se hagan una idea de qué pueden hacer, pero es demasiada información. Entonces, acá le diremos que a nuestro btn form, o sea, nuestro botón, escuche. Entonces para eso vamos a usar un método que se llama add event listener, o sea, escuche cuando ¿qué? Cuando le den clic. Entonces acá entre comillas le vamos a indicar clic y además de eso vamos a crear una función que ejecute cierta acción cuando le demos clic a ese botón, porque acá pues ya va a estar escuchando cuando le demos clic, pero no le estamos diciendo que haga nada. Entonces vamos a crear una función. Entonces la función se va a llamar send for, o sea, cuando envíen el formulario. Y la función la podemos declarar aquí abajito, la vamos a crear, le decimos función sendForm, que es el nombre que está acá, le indicamos que no va a llevar ningún parámetro, que abrimos y cerramos llaves y le indicamos qué va a hacer. Entonces inicialmente vamos a decirle que mande a consola un texto cualquiera, entonces le vamos a decir por ejemplo, no sé, test como prueba y aquí un punto y coma. Entonces de esta forma si venimos acá y ejecutamos el confirm, vamos a ver que cada vez que lo ejecutamos, test va sumando uno de uno en uno. O sea, se está escuchando cada uno de los clics que le estamos dando a este confirmar. O sea, ya está funcionando, está súper bien, estamos seleccionando bien nuestro botón y está escuchando el evento de clic. Entonces lo siguiente que deberíamos hacer es empezar a crear la lógica para poder realizar la acción que queremos acá. Entonces lo primero sería, por ejemplo, agregar los estilos que necesitamos para que esto se desplace y desaparezca. Entonces eso lo vamos a hacer en nuestra hoja de estilos. Y vamos a llamar por ID, porque ustedes saben que podemos agregar estilos por ID, a nuestro formulario. Entonces vamos a decir myForm y acá punto y le vamos a encadenar una clase que queremos que cuando ese formulario tenga. Entonces le vamos a decir, por ejemplo, inact. Entonces cuando este formulario tenga esta clase, va a hacer esto.
¿qué va a hacer? Le va a aplicar estos estilos que tenemos acá. Entonces vamos a decir transform, translate en Y, o sea, en vertical, se desplace, por ejemplo, 20 píxeles hacia arriba. Entonces menos 20, él se va a desplazar hacia arriba. Pues podemos agregarle más, pero pues para que no quede muy exagerado. Y vamos a agregar algo que ya habíamos visto antes, y es visibility. Vamos a decirle, por ejemplo, hidden, o sea, que cuando se desplace esos 20 píxeles hacia arriba se desaparezca. Y además de eso, vamos a decirle que tenga una transición all de 0.5 segundos para que lo haga lento y no sea pues como muy brusco. Entonces ahorita, pues esto lo podríamos ver, pero creo que no va a funcionar del todo bien, entonces simplemente vamos a probar, pero creo que no funciona. Entonces acá vamos a decirle inactive. Entonces si vemos, pues desaparece. Ya sabemos que desaparece, pero no saben pues como del efecto de desplazamiento, entonces no importa, pero ya sabemos que agregando esa clase va a desaparecer. Entonces al formulario se la tenemos que agregar. Vamos a quitar este console.log y vamos a empezar a agregar la lógica. Primero que todo necesitamos preguntarle a nuestro formulario si contiene o no la clase. Entonces eso lo vamos a hacer con un condicional. Le vamos a decir si, y aquí abrimos paréntesis, nuestro formulario, que es el que tenemos acá, que ya lo estamos seleccionando, tiene en su lista de clases, o sea en su class list, entonces acá le vamos a indicar contiene la clase inactive, que fue la que creamos acá. O sea, si la contiene, ¿qué va a hacer? Entonces acá le vamos a decir qué va a hacer. Entonces abrimos y cerramos llaves, y también le vamos a decir si no la tiene, ¿qué va a hacer? Haga lo siguiente. Entonces de esta forma ya tendríamos la estructura. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es decirle, si ya la tiene que quitar. Si no la tiene que agregar. Entonces para hacer eso tenemos que seleccionar nuestro formulario, luego decirle que en su lista de clases, o sea en su class list, remueva, entonces remove esa clase, porque aquí le estamos preguntando que si ya la tiene. Entonces si ya la tiene, simplemente la tiene que quitar. Si no la tiene que agregar. Entonces acá vamos a decirle inactive. Entonces de esta forma ya la estaría removiendo. Y de la misma forma prácticamente, si no la tiene, la tendría que agregar. Entonces no sería remove, sino add. Entonces ya acá le estamos diciendo, nuestro formulario contiene esta clase. Si la contiene, quítela. Pero si no la contiene, agréguela. Entonces vamos a ver qué pasa cuando hacemos eso. Vamos a venir acá y vamos a darle confirm. Y como ven, se desplaza y desaparece. O sea, nuestro botón ya está funcionando. Entonces si le volvemos a dar, vuelve a aparecer porque la está quitando. Si le damos, la agrega y el formulario desaparece. Entonces súper bien. Pero a esto le podemos agregar más cositas para que quede más bonito. Podríamos agregarle, por ejemplo, una clase al botón para que cambie de color. Como estamos trabajando con Bootstrap, sería muy sencillo. Bootstrap tiene unos botoncitos verdes con una clase específica, entonces tendríamos que hacer exactamente igual acá. Aunque les voy a mostrar algo primero antes que todo. Si aquí al final de la función agregan, por ejemplo, un console.log y le dicen muéstreme la lista de clases de este formulario, él, cada vez que ustedes le den al botón y ejecute la acción, se los va a imprimir aquí en consola. Entonces vamos a darle confirmar. Entonces, como ven, primero la tiene, luego no la tiene, le doy, la agrega y desaparece, le vuelvo a dar, la quita y el formulario vuelve a aparecer. Entonces eso es lo que está haciendo esta pequeña lógica de acá, que es algo pues muy simple. Entonces vamos a hacerlo ya pues con el botón. Vamos aquí a darle un enter y vamos ahora a seleccionar nuestro botón, que es este acá, btn form. Entonces btn form, si tiene en su lista de clases, o sea class list, la siguiente clase, remuévala, y si no, agréguela. ¿Y qué clase queremos que le ponga? Una que se llama btn-success. Ya van a ver qué es. Es un botoncito de color verde. Pero si no la tiene, agréguela. Entonces sería lo mismo que hicimos con el formulario. Entonces la vamos a copiar, control C, control V, pero acá sería agréguela. Entonces si venimos acá, vamos a ver que nuestro botón no funciona. ¿Por qué no funciona? Vamos a ver. Las clases también, vamos a mandar nuestro botón a la consola, btn form, vamos a darle aquí nuevamente confirm, vamos a ver que la está agregando y la está quitando, pero no está cambiando de color porque el ID no va acá, el ID lo puse en el div y esa es una clase para un botón, por eso no funciona. Ese ID va en el botón, pero si lo bajamos pues no pasa nada, simplemente se lo estamos agregando al que es al botón. Entonces vamos a volver y vamos a probar. Entonces ahora ven que cuando le doy cambia de color.
Perfecto, entonces ¿qué podríamos hacer además de esto? Cambiar el texto. Para cambiar el texto, pues sencillamente, de la misma forma, venimos acá y le indicamos que cuando nuestro btn form no contenga esta clase, cambie el text content por el que tiene originalmente, que es confirm, o sea, confirmar. Y en caso de que la tenga, o sea, de que ya se haya enviado y se le haya agregado esta clase, tenga otro texto. Entonces vamos a copiarlo, vamos a pegarlo acá y en vez de confirm vamos a indicarle que tenga como que te ha suscrito. Entonces vamos a probar si funciona. Entonces vamos a darle acá, le damos confirmar y aquí ven que ya desaparece el formulario como si nos hubiéramos suscrito y ya nos quedó, en vez del botón de confirmar, ya nos quedó el botón como de suscrito, de que ya estamos suscritos al boletín. Entonces súper. Pero ¿qué podríamos hacer? Porque cuando le damos de nuevo, el correo que pusimos sigue apareciendo ahí. Podríamos decirle que nos resete el formulario. Entonces le haríamos un for.reset. Acá no le indicamos nada, simplemente abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. Acá nos faltó el punto y coma para que quede como más bonito y acá también. Y le vamos a dar confirmar. Ya nos suscribimos, desapareció el formulario y si le volvemos a dar, vemos que nos sale nuevamente el label vacío para que agreguemos, por ejemplo, nuestro correo prueba@prueba. Y le va a dar confirmar y ya nos suscribimos. Súper. Entonces ya en este caso ya estaría lista esta lógica. Espero que este ejercicio les haya gustado y les sirva y les dé una idea de todo lo que pueden hacer con la manipulación del DOM y las herramientas que vimos en este pequeño curso. Nos vemos, chao.